todos, a todas. Muchas gracias por venir, por estar acá. Una vez más, presentamos el Coliseo de Poesía, Aventuras del Verso Argentino, este ciclo que llevamos adelante con el compañero Guillermo Saavedra, en donde nos proponemos, bueno, dar un lugar a la poesía, a la difusión de la poesía, a la lectura, a la reflexión crítica. Trabajamos en relación a distintas artes, nos gusta reflexionar en torno a la relación de la poesía con otros oficios, con otras artes. Nos interesa la reflexión sobre la traducción también. Y estamos desarrollando una serie de homenajes a revistas de la tradición literaria nacional, por un lado, y por otro lado a poetas, como es el caso que nos reúne hoy, que nos interesa destacar. También estamos desarrollando un ciclo que inauguramos la semana pasada, Poesía en Performance, que en ese particular caso llevamos adelante en el Auditorio Viñas del Museo del Libro y de la Lengua. Y bueno, estamos realmente contentos de tener en este caso, para homenajear a Amelia Biaggioni, poder contar con la presencia de Valeria Melchiori y Cristina Piña. Estamos muy agradecidos, muchas gracias por estar acá. Vamos a hacer una brevísima presentación formal, primero de Amelia Biaggioni, que nació en Galvez en 1916 y murió en Buenos Aires en el año 2000. Ella es autora de una obra poética concisa y luminosa, como pocas, en el ámbito de la literatura argentina. Publicó los poemarios Sonata de Soledad, La Llave, El Humo, Las Cacerías, Estaciones de Van Gogh y Región de Fugas. Alejada de la vida literaria, su poesía goza, no obstante, de un gran prestigio entre sus pares y obtuvo, entre otras distinciones, el premio Alfonsina Storni y la Faje de Honor de la SADE. Como para presentarla muy brevemente, ya ahondaremos, por supuesto. Y bueno, en cuanto a Cristina y a Valeria, vamos a decir que Valeria Melchiorre es doctora en Letras por la Universidad de París 8, ha sido docente de literatura argentina e investigadora, tuvo a su cargo la edición y el prólogo de poesía completa de Amelia Biaggioni, que todos conocemos, creo, publicada en el año 2009. Es autora de los libros Amelia Biaggioni, La excentricidad como trayecto, 2014, y La suerte del poema, Odisea, Reflet des Lettres, 2017. En poesía publicó, entre otros, Trilogía del Temblor, 2019, Fuego Amigo, 2020, y Carne Molida, 2021. Ha traducido poesía del inglés y del francés y ha colaborado en diversas revistas. Dirige desde 2019 una página web, revista cultural Zancada. Pueden encontrarla en www.zancada.com.ar, destinada a difundir obra y a tejer redes entre prácticas diversas y artistas de variadas disciplinas. ¿Querés presentar a Cristina? Cómo no, va a ser un placer. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá. Aprovecho para agradecer, por supuesto, la generosísima colaboración hoy de Cristina y de Valeria y a todo el personal de la biblioteca que hace posible que este ciclo ocurra, la gente de sala, de sonido, de video, de prensa, a la Dirección de Cultura, por supuesto, de Relaciones Públicas. Todos hacen posible que este ciclo exista. La obra de Amelia ocupa un lugar muy, muy singular, es pionera en diversos aspectos dentro de la poesía argentina. Hay una manera muy, muy delicada y muy sutil de aproximarse a temas que en muchos otros casos son tratados de una manera mucho más abrupta. Es decir, conocemos el extraordinario y realmente inaugural feminismo provocador de Alfonsina. Ese mismo gesto, obviamente varios años después, y todavía
desgraciadamente con la misma necesidad que en la época de Alfonsina, es retomado por Amelia en su obra con una sutileza, con una delicadeza, con una ironía, como pocas veces podemos encontrar. Pero también va a haber una preocupación mística que está trabajada con una elegancia, con una distancia y sobre todo con una imaginación metafórica, con una capacidad de crear imagen que es verdaderamente única en la poesía argentina. Fue durante muchos años poeta de poetas, y solo en los últimos años de su vida, y casi diría más aún después de fallecida, y mucho tuvieron que ver en eso los trabajos de las aquí presentes, Valeria y Cristina, sobre la obra de Amelia, también ensayos de gente como Tamara Kamenstein, que la ha puesto siempre en un lugar particular, y la edición, como citaba la compañera Roxana, de la obra reunida por Adriana Hidalgo, han hecho que la obra de Amelia tenga una visibilidad mayor y que es la que se merece. Damos paso entonces ahora a Cristina, a quien tengo el honor de haber conocido hace tiempo y de haber rimado juntos en algún trabajo, en más de uno, con enorme placer. Cristina ha mandado una biografía muy sucinta, porque si hubiera hecho una biografía por extensión, como se dice, no se hubiera llevado más tiempo. Es poeta, crítica, profesora universitaria y traductora. Ha publicado 13 libros de poemas y 13 libros de crítica literaria, los últimos de los cuales son respectivamente Estaciones del Yo y Alejandra Pizarnik, biografía de un mito, en este caso escrito conjuntamente con Patricia Venti. Es profesora emérita de la Universidad de Mar del Plata y como traductora ha vertido del inglés y del francés más de 150 textos y piezas teatrales. Cristina, cuando quieras. Bueno, perfecto. Ante todo, los agradezco a ustedes, le agradezco a la Biblioteca Nacional que haga este homenaje a Amelia, que realmente si hay alguien que lo merece es ella, porque está en algún punto silenciada, pero lentamente va adquiriendo mayor visibilidad. Y yo creo que este homenaje está pensado para darle mayor visibilidad a ella. Así que decimos que yo creo que si tuviéramos que caracterizar la Amelia, tendríamos que hablar de su vocación de ruptura, es decir, la voluntad de destrucción creadora de la propia poesía. En efecto, y para decirlo de manera sintética, mientras sus dos primeros libros se inscriben en una poética tradicional cercana al sencillismo, a partir del Humo, su tercer libro, comienza una ruptura que, por un lado, la lleva a abandonar las formas tradicionales y desarrollar el verso libre, y por otro, a comenzar a transformar su visión del sujeto y el universo. Esta ruptura se produce como un auténtico estallido en su cuarto libro, Las cacerías, del cual luego hablará Valeria, para irse ahondando y transformando en los dos últimos, que son Estaciones de Van Gogh y Región de Fugas. En cuanto a sus dos primeros libros, Sonata de Soledad del 54 y La llave del 57, están asociados con una estética tradicional en lo formal e intimista en lo temático, con una concepción cerrada del yo poético y del universo, que además se vincula con el sencillismo de su comprovinciano José Pedroni, porque Amelia era santafesina y Pedroni también era santafesino. Como ejemplo de esta estética tradicional apegada a las formas canónicas, les voy a leer un poema de Sonata de Soledad y otro de El Humo. En ambos se trata de un soneto, pero con distinta tonalidad. Veamos entonces el de Sonata de Soledad, que además me interesa porque es un poema de amor. Uno de los pocos poemas de amor. No, tiene bastantes en esta primera época, pero de un momento en adelante ya no. El amor va a ser por el universo, va a ser por la palabra, va a ser otra cosa. Este poema se llama, este soneto, Tú me lo has dado todo. Tú me lo has dado todo. Esta dulzura por la que voy brotando serafines, este sol re la mi de los violines en mis nervios que hoy son encordadura.
y en mi silencio desembocadura del río bosquejado en los confines, y esta voz con su noche de jazmines, y este mirar que en lo que miro dura. Nómbrame luna y abro tu reflejo, que dijiste mujer, y el más profundo misterio de ese nombre vi en mi espejo. Pueda ser nido, selva, llamarada, lo que tú quieras, porque en todo el mundo mi corazón ha nacido en tu mirada. Fíjense ustedes como aquí estamos con un final realmente amoroso y muy poco común en Amelia posterior. Ahora, el segundo poema que elegí, que es de La llave, que es su segundo libro, justamente es La llave, que es un soneto espléndido que le da título al libro, y por eso me pareció importante leerlo, porque además es un soneto precioso, como lo vamos a ver. Silencio mío, mírete en la llave, intensidad que vive cuando gira, toca su sí, su no, su dura clave, su diminuta omnipotencia, mira. Hay en el frío de su espera grave, llama que en aire intemporal delira, y hay la verdad porque la llave sabe amar, que es entregarse sin mentira. Dice que el mundo es flor honda y oscura, y su contacto densa mordedura en danza del encuentro y del adiós. Dice que el tiempo es solo la aventura de andar y andar por una cerradura y en remolino descifrar a Dios. Este poema es realmente maravilloso. Y esta llave se refiere a la llave porque Amelia se tuvo que venir a Buenos Aires porque la echaron del colegio secundario donde trabajaba en Galvez, que era su lugar de nacimiento, y vino a Buenos Aires y vivía en un hotel que acá hay una parte de la llave que se llama Habitación 114, y ahí está la llave, es decir, es la llave que abre ese lugar, que además ella lo siente como un desarraigo, porque justamente hay toda una parte que se llama La desarraigada, porque además en el primer libro hay mucha referencia al paisaje que luego va a desaparecer en los horribles lugares de la ciudad tan tremenda. Ahora bien, a continuación de ellos hay un libro muy importante de transición, que es El humo, de 1967, donde se abandona la idea de un Dios personal y creador como sustento de la realidad y del yo, y se produce una variación en el vínculo con el lenguaje y el sujeto poético, como se percibe sobre todo en los poemas «Oh tenebrosa fulgurante» y «Oh cielo», ya no se entiende a la poesía como quehacer que refleja las transformaciones del sujeto, sino como destrucción creadora de ese sujeto, que se convierte en lugar de paso y de manifestación de lo real. Las palabras en este libro van a implicar un trabajo nuevo sobre el lenguaje, porque va a ir trabajando, va a dejar de lado las formas poéticas, no del todo, pero porque hay todavía poemas que tienen, el que voy a leer, «Oh tenebrosa fulgurante», lo tiene, pero lo elijo igual porque es de un contenido tan transformador que me pareció importante. Y lo que va a hacer es empezar a experimentar con el verso libre, y le van a salir unos poemas maravillosos. Y luego ya vamos a ver que nunca más va a volver a las formas canónicas y que se va a entregar todavía una experimentación mayor todavía de la que hay en El humo. Del humo, como les dije, he elegido un poema que para mí es fundamental porque marca su nueva idea de lo poético y que para mí es verdaderamente iluminador. Y lo voy a leer ahora porque es verdaderamente un poema muy hermoso. Oh tenebrosa, fulgurante, impía, que reinas entre cábala y quimera, oh dura poesía que hiciste mi imprevista calavera,
¿Por qué me diste huesos si yo era entre lenguas la que nombra muriendo transparente y entre besos llovizna desde el beso hasta la sombra? Si yo era la pálida costumbre de cruzar el otoño transhumante, mientras tú, suavemente, ave de lumbre, alta volabas y constante. ¿Por qué bajaste, oscura? Mis despojos creas, desencadenas mi esqueleto, devoraste mis párpados, mis ojos, mi corazón secreto. Oh sacrílega maga que ceñiste la gracia en hambre, a lazo, pico y garra, ¿por qué en tu salamandra convertiste a mi tristísima cigarra? ¿Por qué? Pero me ofrezco y apaciento mis huesos, y mi cara se acostumbra a ser tan solo profecía y viento. Come, cuerva, y relumbra. Fíjense ustedes lo que es la visión de lo poético. Y ese final es tremendo, ¿no? Es terrible. Come, cuerva y relumbra. Vale decir, es el entregarse a esa nueva concepción de lo poético que se va comiendo al sujeto y lo va transformando en algo que ella todavía no tiene claro qué es. Después, cuando lleguemos al libro siguiente, Las cacerías, que es de 1976, y yo creo que es uno de los libros más transformadores que se ha dado, yo diría casi en una buena parte de la poesía argentina, porque hay una transformación, hay un trabajo con el lenguaje, hay una entrega tan maravillosa que nos encontramos con algo que parece desmentir totalmente todo lo que Amelia ha hecho antes y mostrarnos un nuevo paisaje que va a ser absolutamente fascinante. Así que sí, las cacerías nos llevará a un tono exaltado, afirmativo y vital, acorde con la concepción del universo a la que la poeta ha arribado, en la cual el símbolo de la cacería es la clave central. Una idea donde el principio de persecución, búsqueda y destrucción creadora dinamiza la totalidad del universo, el cual se abre espacialmente hasta abarcar el cosmos planteado por la física moderna, con su visión de infinitas galaxias y novas en expansión, y como culminación de ese universo, donde el principio de identidad está abolido, aparece una figura también nueva de Dios, ya que se lo ve como el supremo cazador, que consume a sus criaturas y se consuma en ellas. Y también estalla el lenguaje, pues esa concepción compleja, vasta y móvil solo puede encontrar su representación formal en un lenguaje que, dejando de lado las convenciones literarias, ponga a la palabra en libertad. Y así lo hace Amelia, ante todo anulándose como sujeto poético que pronuncia el poema para adoptar múltiples voces, de Dios, la rana, Simeón el estilita, San Pablo, la hormiga, el león, el tigre, la partiquina, a partir del libre juego con las palabras y con la dimensión sonora que la va a trabajar como muy pocos poetas. Yo solamente recuerdo o me parece acercarla a Oliverio. Sí, claro. En esas rupturas y en ese manejo de la sonoridad y del ritmo. Para producir este estallido contribuye su trabajo sobre las posibilidades sonoras, como acabo de decir, del lenguaje, que están además en constante transformación, porque hay un trabajo que va pasando de un poema al otro, modificándose y ampliándose, porque a veces uno cuando lee a Amelia piensa hasta dónde va a llegar en este impulso de transformar y de convertir la poesía en algo absolutamente propio de ella, porque hay una voz única, una voz que no se ha podido de ninguna manera imitar, porque es absolutamente única, creo yo. Y como muestra de esa voz única, voy a leer el primer poema de Las cacerías, que se llama Gestalt. Perdón. De mi boca brota el bramido de los soles, Orión recién despedazado, sopla el cuerno de caza, alalí, que reverbera en astronaves y galaxias.
en flecha, en selva y en turbina, con ansia blanca y negra las estirpes, del polvo al ángel, devorándose, comulgándose, persiguen la persecución, halcón, amor, azor, neblí, radar, para alcanzarme límpidas a mí, que soy el cazador. Y el cazador puesto con mayúscula y mí también. Es decir, acá tenemos a la voz de esa divinidad, de ese nuevo universo que va a inaugurar en este libro y que va a marcarlo, que va a marcar, yo diría que todas las búsquedas ulteriores, por más que cada una tiene una orientación diferente, pero Las Cacerías tiene ese toque que estalla todo y después ella va a seguir estallando. Pero ese primer estallido, por lo menos para mí, es incomparable, porque es romper con todo y hacerse una voz propia y además en constante transformación, como lo vemos en los poemas de los libros posteriores. Que el libro siguiente se llama Estaciones de Van Gogh, que está sin duda centrado en la figura del pintor holandés y traza su biografía espiritual, tomando como punto de referencia 4 de los lugares en los que se desarrolla su vida y su obra, los cuales marcan las 4 estaciones fundamentales de su camino hacia la pintura total, que coincide con la pérdida de la razón y la muerte. Pero gracias al tratamiento que le da a la autora la figura del pintor, se convierte tanto en una autobiografía de la poeta como en la historia secreta de todo artista comprometido hasta sus últimas consecuencias con su arte. Pero esa condición de diálogo se percibe también en el que se establecen entre los poemas con las citas de la correspondencia entre Vincent y Theo, que van apareciendo a lo largo del libro. Recuerdan esa correspondencia entre el hermano de Van Gogh, que era un lugar de descanso y un lugar de retroalimentarse. De cobijo, ¿no? Claro, además Sí, lo sostuvo muchísimo. Lo sostuvo muchísimo. Theo es verdaderamente una cosa maravillosa, Theo. Theo en la vida de Van Gogh es fundamental, además. Bueno. Y en el libro de Amelia, en el diálogo que se establece entre las diversas voces que aparecen en él y que pluralizan al sujeto poético, el cual se transforma en diversas identidades. Y esta transformación también se vincula con la fuga en el sentido de huida. Me equivoqué y estoy leyendo la parte de región de fuga, fíjense. Claro, bueno, me puse a hablar. Te fugaste a la Sí, región. me puse a hablar. Bueno, hagamos un rebobinado. Hago un rebobinado, por supuesto. No hay problema. ¿Qué cosa? Bueno, los cuales marcan, como había dicho, los distintos lugares geográficos que van a marcar las distintas estaciones en su camino hacia la pintura total, que coincide con la pérdida de la razón y la muerte. Gracias al tratamiento, esto estoy retomando lo que había dicho antes, que le da la autora a la figura del pintor, se convierte tanto en una autobiografía de la poeta como en la historia secreta de todo artista comprometido hasta sus últimas consecuencias con su arte. Pero esta condición de diálogo se persigue también en el que establecen los poemas con las citas de la correspondencia entre Vincent y Theo que van apareciendo a lo largo del libro. Y no menos renovador es su tratamiento del lenguaje, que hace funcionar a las palabras no ya como unidades de sentido, sino como verdaderas pinceladas que se captan en el diseño plástico que traza cada poema. Porque acá pensemos en la pincelada gruesa de Van Gogh, que es fundamental. Entonces Amelia va a trabajar las palabras como si fueran pinceladas. Y cuando uno mira el poema, en alguna medida lo ve esa contaminación que se da y esa relación que se da entre las distintas pinceladas. Es interesante también en este libro cómo ella decide darle la palabra a Van Gogh, ¿no? Porque sí. generalmente es él el que habla, no recuerdo así en todos los poemas,
Sí, no en todos los poemas, pero porque ella acá, por ejemplo, en el que voy a leer, habla ella. Pero hay poemas en los cuales habla Van Gogh. Es decir, darle la palabra es también de una osadía poética única, que es prototípica de Amelia, que ya viene rompiéndolo todo y experimentando. Esa cosa experimental que tiene es lo que a mí confieso que me fascina. Y elegí un poema que tiene antes una cita una cita de Theo, para que veamos cómo dialoga el poema con esta cita de Van Gogh, de Theo. A mí no me interesa ni mi éxito ni mi felicidad. A mí me interesa la persistencia de la labor enérgica de los impresionistas. Me interesa esta cuestión de asilo y de pan cotidiano para ellos. Con toques, fusas, gritos y cadencias que se combaten y se abranzan, con acordes contrapuntos y armónicos, agónicos, violantes o felices, pinta el concierto salvaje, alado, hermoso, doloroso, la blanca, verde, púrpura, negra música, solo amarilla de la humana vida, que suena en todo el espacio padecido, en todo rastro o reino del pensamiento, el ansia, el acto. Pinta la música encarnada, la música vidente, la música de la verdad. Fíjense cómo ha utilizado como pinceladas las palabras que las vamos captando, yo diría, en el doble sentido, en el sentido de la pincelada, y también van armando, en la medida en que se van reuniendo entre ellas, van armando un sentido que es el que nosotros recuperamos. Ahora bien, llegamos así al último de los libros de Amelia, que tiene 6, Región de Fugas, en el cual vuelve a renovarse en su propuesta poética, ya que si bien prosigue el desarrollo de ciertas líneas, también agrega nuevos aspectos que le dan su propio tono y su textura poética al libro. Que Amelia se plantee desde el título al conjunto de poemas como un material sonoro que se estructura según las leyes de la fuga, abre una nueva perspectiva para su poesía, porque ante todo, ¿qué es una fuga en sentido musical? Según nos dice el diccionario, se trata de un tipo de composición contrapuntística para un número dado de partes o voces, cuyo rasgo esencial son las entradas sucesivas de todas las voces imitándose entre sí. Y eso es lo que ocurre en el libro de Amelia, en el diálogo que se establece entre las diversas voces que aparecen en él y que pluralizan al sujeto poético, el cual se transforma en diversas identidades. Y esta transformación también se vincula con la fuga, con el sentido de huida, que es el segundo sentido que reconocemos en Región de Fugas. Y esa transformación, se vincula con el sentido de la huida, pues el sujeto va a huir a diversas voces que van desde pintor de Altamira a personaje de Tennessee Williams, de insecto o reptil a dios indígena u oro, de Friedrich Hölderlin al mar, de hechicera medieval a la doméstica niña de 1000 años. Si tal es el efecto en lo relativo al sujeto, en el plano del manejo del lenguaje, se impone un principio verdaderamente, totalmente renovador, que es el de lectura reversible. En efecto, en varios de los poemas la distribución de las palabras y el tipo de letra con el que están escritos permite diversas lecturas del poema. Fíjense ustedes que va a poner 2 columnas de pronto y las podemos leer formando un solo poema, yendo de uno al otro, de una parte a la otra, leyéndolo como poemas aislados, este y el segundo, leyéndolos de abajo para arriba, les aseguro que es así, porque hay que probarlo, y de derecha a izquierda. Es decir, que tenemos toda la posibilidad de lecturas que yo creo que nadie, malarmé en algún punto en el golpe de dados, pero al revés no se puede leer. No se puede leer. Y el poema de Amelia sí. Hay 2 poemas que se pueden leer así y que son verdaderamente... Son como palíndromos semánticos. Son palíndromos semánticos. Es increíble. Y yo digo,
cómo ha habido poca crítica en torno de Amelia, aparte de Valeria y yo, muy poca gente más. Y es muy triste porque tiene tal renovación y tal belleza en su forma de escribir, como también ha dicho Guillermo, una delicadeza extrema en sus poemas, que es verdaderamente una pena que no hayan sido más difundidos, y creo que esto va a ayudar a difundirlos. Así que si el sujeto y el lenguaje, como acabamos de ver, sufren una nueva mutación que los hace más abiertos, la concepción del mundo que de este último libro se desprende retoma la planteada en las cacerías, pero con un acento puesto en la afirmación poética. No en vano, el final de los poemas, cíclica mano en laberinto, afirma: yo soy la centelleante, sola garganta innumerable, exhalando poemas simultáneos. Así que bueno, con este libro se cierra la trayectoria de Amelia. Hay solamente un poema que queda póstumo y se publica en el Diario de la Nación. Y fuera de eso está, Valeria ha recogido toda la obra, incluso los inéditos anteriores, y tenemos por suerte toda la obra de Amelia. Y también el poema póstumo que salió publicado en La Nación. Así que yo espero que esta pequeña introducción les haya servido para valorar y para comprender ese impulso renovador y ese impulso de experimentación que caracteriza la poesía de Amelia. Nada más. Ya creo que sí, creo que sí. De nada. Muchas gracias, Cristina. De nada. Valeria. Bueno, yo debo confesar mi emoción hoy por varios motivos. El primero porque me leyeron la mente Guillermo y Roxana, pero yo venía pensando, todo el año pensé, se lo comenté a distintos amigos y colegas, tendríamos que proponerle a la biblioteca o al Museo de la Lengua, que ahora está ese espacio como maravilloso, hacer algo sobre Amelia. Pero se me adelantaron y aquí estamos. Eso no se los había comentado. Fue al unísono, sí. Con Guille, ¿no? Así fue. Además de que, bueno, en esta sala hace poco velaron a Luis Chitarroni y en las cartas de Amelia, muy locamente, yo las releí todas esta última semana, ella en un momento dice, hay un joven que ha suplantado a Enrique Pesoni en Sudamericana y lo tengo que ir a ver. Qué bueno, Luis. Y sí. Invalorable. Invalorable. Y la segunda de las grandes emociones es que yo llegué a Amelia gracias a mi primero maestra y después amiga, o amiga y maestra, porque esas cosas son reversibles, que Sí. es Cristina. Somos muy amigas. Así que imagínense que de esto hace más de 20 y pico de años. Sí, bueno, ¿no? eran ambas unas niñas. Sí. Y estamos aquí reunidos, pero yo estaba como deprimida porque estaba leyendo la obra de Pizarnik. Ya la venía leyendo hace años y escribiendo trabajos prácticos. Yo no puedo seguir acá. Y como son esas cosas restrictivas de la academia, le dije, Cris, ¿qué puedo leer? Y me dijo, la tenés que leer a Amelia Biagioni. Y accedí a un fascículo del CEAL de Amelia. Sí, que lo había armado. Sí. Claro. Que se llama así, que tiene que ver con las cacerías, el cazador, ¿cómo se llama el libro, la antología? Cazador en trance. Cazador en trance, así que ahí está la tapa que sale con poemas. ilustraciones. Bueno, aprovechemos para reivindicar el trabajo del CEAL también, ¿no? Sí. Extraordinario trabajo. Sí, que me pidió de que lo recuperación. hiciéramos y recuperación, porque además empezó a recuperar todos los poetas, porque en esa colección estaban prácticamente todos. Sí, sí. Y muy locamente me enamoré como perdidamente. Ahora ya no existen los amores duraderos, pero con Amelia me pasa eso. Me sigo volviendo a Amelia y me sigue gustando, lo cual es raro, ¿no? No, Claro. no es raro, no es raro. A mí me pasa con Alejandra y me pasa con Amelia. Con no Existen, tantos escritores existen. Existe. Así que bueno, les voy a leer un texto que preparé para hoy. Espero que no nos aburramos. En estos comienzos del siglo XXI, en que el nivel de consagración o la relevancia de los escritores es más palpable que comprobable, puesto que a las anteriores instancias que legitimaban a un autor se ha sumado la menos despótica, la más disgregada y fluida de las redes sociales, se puede de todos modos convenir que se tiene a Amelia Biagioni por una de las poetas más importantes de la Argentina. Sí.
Su obra, es verdad, ha sido ineludible en el armado de antologías, forma parte ahora del catálogo de Adriana Hidalgo, es incluida en espacios institucionales, estamos aquí, de hecho. Otrora me ha guiado la percepción de que esta obra no estaba lo suficientemente validada. Hoy las condiciones han cambiado. Dada la general indiferencia que afecta a la alta cultura en general, al menosprecio con que esta época juzga el patrimonio de bienes simbólicos que hasta ahora nos ha alimentado a los seres humanos, no se puede decir que la obra de Biagioni esté más invisibilizada que otras. Además, no hay en el campo poético argentino tendencias fuertes, ni escuelas ni reyertas visibles entre grupos que opaquen las trayectorias más singulares en este momento, ¿verdad? La de Biagioni, gestada a la distancia de algunos centros geográficos en cierto desajuste respecto de las propuestas generacionales y desprovista del beneficio de eventuales alianzas basadas en la defensa común de las elecciones estéticas, ofreció siempre resistencia a las clasificaciones. Ya conocemos las consecuencias de ser un poco díscolo. El destino es ese limbo en que no se está eternamente redimido ni condenado. Hoy dichos enemigos, los núcleos duros del establishment poético que de manera involuntaria, más por omisión que por acción, han colaborado en que esta obra pase algo desapercibida, han desaparecido. La producción de Biagioni tiene un lugar preeminente en nuestro poco frecuentado Parnaso y sin embargo no me abandona la intuición de que ese lugar está ganado a medias o más en base a latiguillos, a malentendidos e infructíferas adhesiones que asentados en una real y provechosa lectura de sus libros. O sea, lo que creo sinceramente es que nuestras contemporáneas o no han leído la obra de Biagioni o su lectura no ha dejado una impronta evidente en lo que escriben. Creo sinceramente que, o sea que las escritoras de mi generación y de la generación de Cristina la reivindican, sí, pero no parece que eso incidiera en la escritura. Es difícil dar respuesta a esto o que tal respuesta quepa en estos breves párrafos. Es indudable que mis coetáneas han encontrado en la obra de Diana Velesi un hogar estable, una retórica plausible de adaptarse a la lente con que perciben el mundo, y que la obra de Pizarnik, me refiero a la central, la publicada en vida, se ha ofrecido tanto por el léxico empleado, por la adhesión a una idea de la poesía que podríamos llamar a grandes rasgos poesía pura, por el tono, como un tronco a partir del cual irían encontrando un rumbo propio otras poéticas. Para bien y para mal, la poesía de Pizarnik ha sido el faro que ha guiado el norte de las mujeres de generación anterior a la mía y su estilo ha moldeado una forma de hacer poesía incluso hoy. Esto explicaría el segundo de mis interrogantes. Es curioso, en efecto, que los poemas de Biagioni que encuentran mayor difusión en la actualidad sean los del humo. He señalado alguna vez que es allí, con ese libro de 1967, donde la escritura de Biagioni se asimila a la de Pizarnik y a la de otra gran poeta de su generación, que es otra gran poeta con escasas sucesoras como fue Susana Tenon. ¿Es entonces más atractiva esta poesía cuando un aire de familia nos la vuelve inmediatamente reconocible o cómodamente legible y concomitante con su medio? Me pregunto. Tanto más extraño es este factor cuando el zeitgeist en que estamos inmersos, el que respiramos a diario, el que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los medios, las universidades, los museos, los editores y la agenda internacional imponen, acompañaría una renovada puesta en circulación de los 3 últimos libros de Amelia y en especial de Las Cacerías. En efecto, el feminismo actual, retomando un poco lo que dijo Guillermo, no el combativo desde ya, sino el que cree firmemente en que la partición en 2 géneros es reductora, atasca, atrasa o es perniciosa para la manifestación de otras identidades,
encontraría en estos textos una notoria fuente de productividad. Porque a medida que se avanza en el itinerario que esta obra va diseñando, se vuelven volátiles las nociones de femenino y masculino hasta que se erradican. En un poema de Región de Fugas, dichos principios alternan hasta resultar en un nosotros abarcador, y cualquier indicio personal se desvanece en el texto que se publicó póstumamente, Episodios de un viaje venidero. Allí las cenizas vienen a reemplazar los últimos atisbos de un yo, de un él, de un ella que porte las señas de un determinado constructo genérico. Se podrá decir que tal borramiento responde a un determinado tipo de espiritualidad a la que esta producción tiende, sí, pero es verdad también que en esta praxis tan singular y arrebatadora, la lógica de lo binario se va horadando sistemáticamente a partir de sus métodos fundamentales. No cabe aquí desarrollarlos. Por eso me parece pertinente traer a colación estos temas de acuciante actualidad, ¿no? Me parece que en estos usos efervescentes y revoltosos hay mucha tentativa por derribar los límites y las divisiones estancas. En cuanto a la otra de las áreas que permea nuestro pensamiento contemporáneo, la física cuántica, de algo esto habló Cristina, que presta anecdotario, metáforas y estructura a tanta obra artística exitosa, desde la pieza teatral Copenhagen de Michael Frayn, pasando por las partículas elementales de Michel Houellebecq. También desde esta perspectiva la obra de Biagioni sería fecunda en sugerencias y asociaciones. En efecto, las continuas menciones a lo mínimo y diminuto en esta poesía y al dinamismo con que se ve afectada tal dimensión que no es menor al que se resiente a gran escala, ¿no recuerda acaso al revulsivo descubrimiento de las partículas subatómicas y sus órbitas? Porque un corpúsculo tiene en acción y pasión el volumen del cielo, leemos en las cacerías, cuyo mensaje del lunauta pide a la tierra, apacienta tus átomos. Feroz y hambriento va el sonámbulo corpúsculo en un poema de Región de Fugas. Además, en el poema que da su título a este libro se alude desde el vamos a la cosmología y astrofísica contemporáneas. Se impone una visión desde el Big Bang, situada en el instante fugaz y perenne de esta explosión primigenia. Ni que hablar de las numerosas ocasiones en que los fonemas, que es esa mínima unidad distintiva de significado en el lenguaje, se ponen a operar, o los simples sonidos acuden a rasgar una significación demasiado anclada en el orden semántico. Cómo ambas materias minúsculas, en sus fricciones, contrastes o reiteraciones, reorganizan las significaciones del texto. Detengámonos en las cacerías. Lo hablamos con Cristina, no es que... Puesto que este es el comienzo del viaje experimental. Ya ha habido incipientes modulaciones en el humo. Estaciones de Van Gogh está más centrado en la exploración de un sujeto individual, de una vida, y Región de Fugas en los códigos culturales y las formas artísticas. Las cacerías, en cambio, está explícitamente vertebrado por ese gran tema que es el universo en expansión. Justamente por ello, promueve una visión poética, desde ya es poética, lindante con ese infructuoso objetivo de Einstein por sacar la brecha entre la teoría cuántica y la gravedad, entre el micro y el macrocosmos, por decirlo en términos que nos vienen de la filosofía. Bastaría con leer el poema El Todo para captar esta correlación. Allí lo diminuto es semejante en su configuración a lo inmenso, y el tiempo cobra una fisonomía distinta a la de la física clásica, avanza retrocediendo. Se sugiere la existencia de una multiplicidad de universos, que es una de las no probadas conclusiones a la que llegan los descubrimientos que nos diera el siglo XX. Hasta un amor o víctima final, que es la primera dentro de otro universo, leemos. El dinamismo que las cacerías pone en marcha resulta vencedor de la muerte como término final. La muerte no es la muerte, es un salto cromático en la infinita metamorfosis. ¿Acaso tal tipo de comprensión de la realidad, ese ángulo de abordaje, no es vinculable con el de ciertos pensadores en boga hoy,
Pienso en Emanuele Coccià, que es un pensador italiano que trabaja en Francia, la editorial Cactus tradujo acá Metamorfosis. En la filósofa belga Vinciane Desprez, que también es ultra leída hoy por hoy, ¿no? Y que trabaja mucho con esta idea de que los muertos, o sea, que ella quiere derribar un poco, derribar no, pero atacar un poco esa obligación del duelo freudiana, ¿no? Y trae, renueva esa idea de que los muertos conviven con nosotros. En fin, ¿no será el río en que se bañan estos autores, sus extensos mares, aguas afines a la de nuestra poeta? Recordemos por otra parte que en las cacerías el yo adopta la voz de hormiga, de tigre, de rana o de león, que a veces se identifica con la primera persona del singular femenino o se define múltiple, se fusiona con otras instancias de la realidad y hasta es poseído por elementos, seres o afectos de una multifacética y celebrante experiencia hecha de lenguaje. Vinciane Desprez, por ejemplo, tiene un libro que se llama Autobiografía de un pulpo, y Emanuele Coccià insiste en que cada forma de vida tiene el mismo peso, la misma importancia y el mismo valor que la humana. La plasmación de una orbe sin jerarquías es una idea que combina bien con los desarrollos que han copado cátedras y coloquios, papers y simposios bajo el nombre general de ecocrítica. Estas son las nociones que Amelia recalca a cada paso valiéndose de sus palabras amantes y guerreras. ¿No sería hora de volver a ellas y regocijarnos? Pregunto si como lectores argentinos hoy no podemos vislumbrar este carácter vigente de su poética. También creo, y esto me lo propongo ahora analizar, que la modalidad con que circula masivamente la literatura hoy, eso lo hablaba justamente con Guillermo, esa propensión a absolutizar el fragmento, en el caso de los promotores de poesía, recortar el poema y proponerlo como pieza única, acalla uno de los mayores aportes de esta obra, que es justamente la organización en libro, ¿no? Porque en realidad son variadas, contrapuestas y convergentes las direcciones con que estos textos pueden salirse de los carriles habituales. Convengamos que esta faceta está un tanto desaprovechada. En la obra de Amelia, esta estructuración es fundamental, como venía diciendo Cristina. En todos los libros ella divide, hay una estructura divisoria que está muy pensada. Lo que pasa es que en los primeros esta es temática y en el caso de El humo hay una leve diferencia de forma y en los últimos 3 libros hay una suerte de progresión, de ensanchamiento de los límites. Bueno, en Van Gogh está el tema de ordenamiento cronológico, pero en las cacerías no hay títulos. Lo que divide, que no sería divisorio, son poemas en cursiva, uno de los cuales leyó Cristina. Entonces, no dejo de imaginarme yo, ¿no? Pensando, apelando a los artistas visuales que trabajan hoy con pantallas, etcétera, una suerte de pantalla circular donde podrían aparecer esos textos liminares y atrás los otros, ¿verdad? O sea, podríamos poner esos poemas como Gestalt, Cazador en trance, Bosque, El todo y Mensaje del lunauta, resaltarlos. Una vía posible de acceso a la trama del libro sería armar una constelación con esos poemas, dirimir esa deriva, ¿no? Y luego detenerse en los otros poemas. Otra sería hacer una vinculación de los diferentes poemas que integran las cacerías entre sí, lo cual sería algo como absolutamente aterrorizante, porque no terminaría jamás. Sería una de esas empresas infinitas, ¿no? Además los podemos relacionar por las isotopías, por la constitución sintáctica, por las reverberaciones fónicas, en fin. Otro modo de lectura, que es la que voy a ensayar ahora levemente, es una que agarre por parte, ¿no? Y entonces, por ejemplo, voy a tomar Cuerpo en trance, ¿no? Cazador en trance.
Cazador en trance, perdón. Cuerpo de trance es un poema de Región de Fuga. Sí. Voy a tomar, por ejemplo, Cazador en trance. El título de ese poema ya pone énfasis en la conmoción que sacude al que se lanza a la caza. Para quien ya ha atravesado la primera parte del libro, el que caza es quien persigue, el victimario, pero también un yo gigante. De vincular el título de ese poema, que es en teoría el de esta sección del libro, con el poema León de la misma sección, el trance de ese cazador es el león, que es el del león que va al acecho de la pálida mujer que en su torre escribe y le infunde su poder y su capacidad de mando. En tal sentido, león y cazador se homologan. Asimismo, el trance, puesto que el león se apodera de esa mujer y la obliga a apresar bravamente las palabras amantes o guerreras y a desdeñar las otras, es asociable con la inspiración poética. Volviendo al título, Cazador en trance, opera por contigüidad y desplazamiento respecto de león. Si de león retrocedemos un poquito en el libro y vamos al poema 3 de Decir, este es un poema sobre la inspiración poética que perfectamente podríamos incrustar en el medio de león. Es decir, podemos practicar el collage y seguiría significando algo. Una nueva vuelta de tuerca nos remitiría al primero de los poemas, donde cazador, jinete, cuya travesía se evoca apelando a la tercera persona, en una suerte de pase de magia se da vuelta como una media y se asienta en quien asume el yo. Allí se emplaza, o sea, el texto viene hablando del cazador que va y que hace tal cosa, y de repente dice, desde mi límite lo miro, con su mira en mi párpado, y advierto, lumbre niebla lumbre, mi presa huyendo fiel por ondas, y soy y voy, jinete, exhalando. En este mismo poema además se nos dice del jinete, su agudo monosílabo penetrando en la víctima, apenas es un sueño de la víctima. El agudo monosílabo es un grito, esa fracción de lengua algo salvaje que este cazador, un jinete en la urgencia del galope, tiene por único idioma posible. Pero enseguida se trata de un caballito de batalla, sin duda, un lenguaje todavía no articulado, que en este texto en particular, atravesado por esa onda que distorsiona sintaxis, usufructúa de sonoridades e instaura irregularidades semánticas, se dice. Pero al penetrar en la víctima lo hace valiéndose de esa lengua poco asimilable a la lengua. Y entonces monosílabo y jinete se transforman en presencias oníricas, son un sueño de la víctima. Es difícil explicar esto, ¿no? ¿No estaríamos una vez más en el radio de lo mediúmnico? ¿No estaría acá nuevamente el cazador siendo cazado por la víctima al punto que desaparecen en aras de que el poema cobre su forma? Vamos ahora al poema Guarda en ánfora, que le sigue. Ya no es el cazador quien caza ni la lengua lo que se infunde. Tras un leve desplazamiento es el rey el que viene girando y ésta presta sus ojos a una primera persona. Los roles se revierten respecto del fragmento que analizamos antes. Y es el yo quien asume una condición onírica. Y soy y subo y soy el sueño y mano luna. Esa aventura del decir, que en los otros textos es atribuible con más claridad a la inspiración, aquí se ve dosificada. Y derramo su nombre, afirma quien se encarga de actuar. Quizá por esta evanescencia que otorga la esfera de los sueños es más dócil a los sentidos la lengua con que este poema está escrito. Pero al final dice, creamos el viento. Si volvemos al poema, uno de los poemas que empecé a analizar, es un gran viento el que empuña al sujeto poético. De más está decir que esto es un gran mareo, ¿verdad? Pero que uno puede ensayar muchas lecturas posibles que se van encastrando unas en otras, ¿no?
son diseños que también, por volver a los artistas visuales, podrían asimilarse a los esténciles o a las plantillas con que las figuras se van sobreimprimiendo, o que gracias a la fisonomía que el punzón ha acabado dejan ver estadios anteriores del dibujo, esquemas previos, y se crea como una divergencia de estampados. Podríamos hacerlo. Esto, ya lo decía mi amiga Cristina mucho antes que yo, es como un intento por superar esta módica y parca limitación de la línea, su extrema humildad, lo que ésta desdeña en su trazado. De eso se trata el formidable intento de Amelia, y este creo es uno de sus mayores legados. Ahora tengo unas cartas para mostrarles. ¿Cómo no? Pasamos ahora a la biografía. Sí, claro. Yo después voy a agregar algo a la biografía. Sí, por favor, claro. por favor. Porque Estamos viendo en pantalla. Claro. Perdón, en la parte más chismosa de barrio, que a todos nos interesa, supongo también. Bueno, Y en esa línea también, bueno, supongo, Cristina, que después nos vas a hablar un poquito de tu relación con ella, Sí, ¿no? Claro, Me porque quedo más tranquila. fue larga. aparte, Amelia la menciona. Resulta que yo, por una cuestión del azar, sus sobrinas, cuando falleció Amelia, porque yo también la conocí a Amelia, me invitó a tomar el té al edificio Comega, a la torre, al último piso, y me dijo, esta también es mi torre del té, porque ella tiene un poema que se llama La Torre del Té. Es un edificio que estaba ahí en Corrientes, casi Sí, llegando Hernando, a podés decir hoy. Lem. Tiene la vista más linda de Buenos Aires que haya. Bueno, y vemos en pantalla una de las cartas sobre las que vas a hablar, una carta de esta es una de Roa Augusto Bastos. Roa Bastos, porque entre el epistolario de Amelia hay cartas de Alfredo Beirabé, de Pedroni, De Alejandra. de Alejandra, una carta de Alejandra y una carta de Susana Tenon, de Tomás Eloy Martínez, que era muy amigo de ella en la juventud. Hay 70 cartas de Augusto Roa Bastos, Y bueno, con quien ella mantuvo una larga relación. Aunque no lo crean, un colega, escritor y amigo que vive en otro país y es santafesino, me contó un chisme, no puedo revelar, según el cual las malas lenguas indicarían que Amelia también tuvo un romance con un escritor santafesino mucho más joven que ella. sí, esa no la había oído nunca. Esto yo tampoco lo había oído hasta que me lo contó este amigo, Mira vos. un gran archiconocido escritor No vale. y mucho más joven que ella. Y este ¿Vive? señor, no, y este señor lo contó, se lo contó a él. Le dijo, yo tuve un romance con Amelia Biagioni. ¿No es genial este cuento? Sí. Estamos todos pensando En el mismo, me Sí, imagino. ¿Qué claro, pasa? sí, ¿quién va a ser? En fin, no sabemos, ¿no? Capaz que son esos mitos que desperdigan por ahí los hombres, ¿no? Sí. Los hombres, ahora no, porque se están cuidando. ¿Quién dicen por ahí? Están más, ¿Quién? están más cuidando. ¿Eh? No, Hay uno. hay uno. El santafesino que hoy Claro, tiene más claro, prestigio, además sí. como... Pensá que me lo dijeron en otro país, Vivian. ¿Dónde me lo pueden haber dicho? Una prosa muy cuidada. Claro, claro. No. Pero bueno, eso, antes los hombres se cuidaban menos y contaban estas Sí. cosas, ¿verdad? Justamente hoy hablamos con Roxana de ese escritor. La primera carta de Roa Bastos, imagínense que se conserva, data del 24 de febrero de 1960, ¿sí? Y Roa Bastos, aparentemente Amelia está en Galvez, ¿sí? En todo este epistolario muchas veces Roa Bastos vivía en la casa de Amelia. Sí. Y muchas veces hablaban de muchas cuestiones inmobiliarias, de alquileres, de trámites, de soluciones domésticas, de todo tipo, con lo cual, amigas feministas, esto vendría a ser como un ejemplo de muchas cuestiones que hoy, digamos, ¿no? Serían como, en fin, Valoradas. no sé, qué sé yo.
Después tenemos esta, por ejemplo, esta pieza manuscrita de Roabastos, que les traje acá. Se llaman de distintos nombres, cariñosos, ¿sí? Hay una que me gustaría leerles, porque ahí se nota bien que hubo un romance entre ellos. Es horrible, ¿no? Pero ya medio que venció el contrato de intimidad, de secreto, ¿o no? De discrecionalidad. De No sé, pero nosotros no hemos sido ni abogados ni psiquiatras de ellos, así que no estamos obligados al secreto profesional. Hay una que es de 12 de diciembre de 1978 que le escribe Roabastos desde Toulouse, porque él se había ido a vivir a Toulouse. Y le pone: mi muy querida y recordada Amelia. O sea, ya pasaron 18 años, ha habido numerosísimas epístolas en el medio, ¿ok? En tu carta del 19 de febrero de 1977, que guardo avaramente entre mis papeles más queridos, me decías de una manera perentoria, pero también con tu delicadeza habitual y tu invariable adhesión, que habías decidido que no nos escribiéramos más. Y salvo cuando me sucedieran cosas fundamentales. No se trataba, pues, de una despedida, ni de una prohibición irreversibles. Más bien, al menos yo lo entendí así, era una manera generosa y discreta de poner en orden nuestra relación de afecto en el contexto de una nueva realidad. Eliminar esta penosa mediación del género epistolar que tiene necesidad de la ausencia para justificarse y prosperar. Yo acaté y respeté tu voluntad de silencio. No te diré sin pena, pero sí con idéntica voluntad de comprensión. Ya no iba a tener tus cartas, pero de todos modos nos seguiríamos comunicando a través de esas ondas que transmiten lo esencial de un vínculo afectivo, más allá de la palabra escrita y la materialidad siempre precaria de una carta. Sin embargo, es con un sentimiento casi parecido al pavor que te escribo estas líneas. No tengo cosas fundamentales que comunicarte, no deseo tampoco ni busco quebrar tu decisión, que como te dije y comprendo y acepto en lo que tiene de esencial para tu espíritu y de buen sentido y sensatez en lo que concierne a la realidad práctica. Tal vez por esto el temor de ser inoportuno, la sensación de que estoy violando un pacto de alma a alma. Me conocés y sabés lo que me pasa, pero no temas, Amelia, no insistiré. Solo le escribo una carta de... Esta sola y única transgresión no se repetirá. La cometo también por necesidad espiritual, acercarme casi furtivamente a vos para arrimarte mis mejores deseos y augurios, etcétera, etcétera. Ella le contesta que sí, que puede seguir escribiéndole, que no está, había sido un ultimátum, pero pasó el tiempo. Mi querido Augusto, mucho me conmovió tu carta, o sea, tu adhesión y recuerdo constantes, que yo sabía que alguna vez iba excepcionalmente a llegar. Contra tu deseo quiebro también excepcionalmente el pacto para decirte que has hecho muy bien en escribirme, pues mirándolas profundamente, las cosas que en ellas expresas como vivencias son acontecimientos fundamentales, la soledad y el agotamiento físico. Muchas gracias. Bueno, le dice que se recupere, etcétera, etcétera. Con respecto a la soledad, aunque prolongada, sé que al menos es transitoria, pues seguramente Amelia volverá. Amelia volverá cuando sus circunstancias aquí se lo permitan. O no volverá, porque así lo has decidido. Y el que regresará serás vos, a la tierra de tu primer exilio, porque él estaba en Toulouse. Sí, claro. Bueno, acá le cuenta Amelia, porque en las cartas es muy... claro, no tenemos todas las cartas de Amelia, solo tenemos algunas, tenemos más de Roabastos, pero en general él le cuenta todo de su obra y ella le contesta refiriéndose a la obra de él. No de ella. No de ella. ¿No? Por eso es para un estudio, ¿no? En cuanto a mí, acá le cuenta algo. Tampoco escribo casi nada, pero tal vez sea bueno, porque quiero antes alcanzar otra etapa espiritual que me permita otro tipo de mirada sobre el universo. O sea, esto es después de las cacerías. Este infierno que también es cielo. Juan L.,
con el que teníamos una foto que me ha sido birlada por un amigo, la foto con Juan L. de Amelia, que murió casi evaporándose por los años y la ingravidez. Decía, hay que buscar el cielo dentro de nosotros y para todos. Las Cacerías recibió un premio de la Fundación Argentina para la Poesía, institución privada que ha comenzado a publicar una antología de poetas a partir del 40, que será infinita. Integro el primer tomo y no me envanezco porque las antologías son siempre caprichosas. Además, en la Subsecretaría de Cultura hay un contrato, entre docenas de otros, para un libro sobre mi obra, Flaca como su dueña. Alejandro Nicotra, Sí. todos sabemos quién es Alejandro Nicotra, Claro que sí. Poeta maravilloso. un poeta que vive en Villa Dolores, será el ensayista. También Uy. tengo cartas de Alejandro Nicotra en mi casa también. Por supuesto, Alejandro todo eso es escribía de la mucho. familia de Amelia, no es mío, por eso. Ujú. O tal vez nadie, pues Nicotra se enfermó como nosotros de una gripe virósica o cosa por el estilo. Y está deprimido y exhausto de pensamiento y de intrepidez, a pesar de haber salido de la enfermedad. Bueno, habla de Nicotra. En otra carta habla de Cristina también, lo que pasa que no sé si la traje. Y acá en la carta del 7 de abril de 1995, ¿sí?, le dice, espero que hayas recibido mi envío. Ah, porque a veces Ruabastos, por ejemplo, le mandó el libro de las cartas De Van las Gogh. cartas de Van Gogh de Theo. Vincent y de Y Theo. de Theo. Los mandó, se lo compró Ruabastos allá, en Europa, y se lo mandaba por alguien, digamos. O sea, se mandaban libros, ¿verdad? Y también algunas traducciones del Hölderlin Claro. que sirve para el poema de Región de Fugas. Sí. Espero que hayas recibido mi envío de la compilación de Josefina Ludmer. Están escribiendo un otro libro sobre tu obra y no lo sabías, hasta desconoces al autor. Si no lo recibiste, avísame pronto para efectuar el reclamo a correos. O sea, reclamaban a correos. Sí. Y Es, se lo- es normal. Sí, sí. evidentemente. En cuanto a Región de Fugas, rechacé humildemente 4 reportajes. Eso es precioso. Sí. Eso es precioso porque dice que no se puede hablar del misterio de la Claro. poesía. No creo Maravilloso. que el poeta, a diferencia del novelista, debe hablar de ese misterio que es su escritura. Además, no sirvo para el reportaje. Y se presta a la mentira que se ve frecuentemente. Poetas escribiendo a la vez preguntas y respuestas. De modo que hay que esperar los comentarios críticos. Y prometo no cometer otro libro hasta el siglo que viene. No, prometo no cometer otro libro hasta el siglo que viene. Al menos sé que en Clarín y La Nación 2 personas muy inteligentes se ocuparán. Lástima que después de la feria. Espero que estés bien, bla, bla, bla. ¿Cómo no haber tenido un grabador para retener todo lo que me dijiste sobre Región de Fugas? Le dice. Hoy no. Porque hablaban por teléfono. Y evidentemente. Sí, sí, sí. claro. Amelia me lo ha dicho. La emoción me hizo borrar casi todo. Recibí algunas cartas de poetas, bueno, muchos cariños a los tuyos. Hablaba mucho por teléfono ella. Bueno, mira, mi hija lo decía. Está Amelia, 40, 45 minutos. Es cierto, ya venía Amelia y ya uno sabía que no estaba para nada y que estaba hablando. 45 minutos era una medida común. La charla con ella. Era la charla con ella, porque ya sabía, mi hija me decía, mira, está Amelia. Bueno, ya sabía que no me podía preguntar nada y desaparecía durante Ni usar 40. el teléfono durante ese No, tiempo. 45 minutos era. Y después, bueno, yo me acordé de un chimento muy lindo. Resulta que Amelia agradecía tanto la crítica, agradecía tanto que hablaran de ello. Yo hice un artículo y se volvió loca, porque me decía, no puede ser que te has ocupado de mí, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces, un día viene a casa a tomar algo, y aparece con un sobre y me dice, esto es nada más que para las vocales.
No, esto es nada más que para las consonantes, para las vocales no me alcanzó. ¿Qué era? Me quería dar plata para que me comprara una máquina de escribir eléctrica, porque yo traductora era la muerte escribir. Entonces Amelia, le digo, no Amelia, por favor, de ninguna manera. De ninguna manera. Vos completá con las vocales y vas a tener la máquina. Cosa que hice y que se le avisé y vino a verla. Hermoso. Y te hizo otro regalo también, ¿no? Me hizo otro regalo cuando yo hablé sobre Región de Fugas, que fue su último libro y yo estaba con la pierna rota, pero igual fui, me rompí la pierna, pero igual fui. Y estaba tan emocionada, fue en la SADE, que cayó con un, ¿cómo se llama? Una valija. No, una valija no, un portafolio de cuero maravilloso, porque además Amelia regalaba cosas preciosas, siempre. A mí me ha regalado un suéter, me ha regalado cosas así, pero era todo delicadísimo y buenísimo, de un altísimo nivel. Pero claro, yo la conocía mucho. Nosotros hemos almorzado infinidad de veces enfrente, porque tenía no sé si vos fuiste a almorzar con ella, había enfrente un restaurante que a ella le encantaba. Entonces cruzaba de su casa. Nunca, sí, yo conocí una vez su casa, una vez estuve, pero fue solamente una vez porque a ella le gustaba verse afuera. A vos te invitó a, ¿cómo es que se llama? Al edificio Comega. Al Comega. A mí me invitó al Plaza, a tomar el té en el Plaza. Yo creo que fui al Alvear también. O sea, le gustaban los grandes hoteles. Le gustaban los grandes hoteles. No, yo fui al Alvear, no al Plaza. Al Alvear, al Plaza fue con otra persona. Otra persona que no le gustaba, era absolutamente reacia a invitar a su casa, era Edgar Bailey. ¿Ah, A mí sí? siempre me citaba en algún bar, generalmente en Los Galgos, que era donde después se reunían los viernes con Madariaga y con otros a delirar. Pero nunca conocí la casa de Edgar. No, yo fui una vez a lo de Amelia, que estaba encantada, pero fue esa vez nada más, porque le gustaba salir con alguien, le gustaba tomar el té con alguien, le gustaba almorzar con alguien. Lo sé porque a mí cada tanto me invitaba a almorzar y yo me divertía como loca hablando con ella, porque se ponía a hablar y no paraba, Amelia. Era maravilloso. Pero no hablaba de literatura. No. No, claro. Hablaba de espiritualidad. A mí me habló, o sea, las veces que yo estuve con ella, me hablaba, ¿y vos en qué creencia tenés? Ujú. Yo no, Claro. entre que estaba muy No. intimidada y no tengo muchas creencias, no sabía qué contestarle. Ahora, volviendo un poco a la obra de ella, más allá de que sería difícil establecer por la capacidad de transformación de su obra de Sí. libro a libro y sobre todo desde ese punto de inflexión que vos señalás, que es las cacerías, yo creo que podemos establecer algo que sería así como el ADN de la escritura de Amelia a lo largo de su obra, ¿no? Porque por un lado creo que está esto que coincidimos en definir como la delicadeza, el refinamiento para encontrar un lenguaje que nunca es rebuscado, no es el Lugones, que como decía maliciosamente Borges, descubrió que podía escribir con todo el diccionario, sino que es un lenguaje que está utilizado con una delicadeza particular. Después hay como una rémora del endecasílabo, que se mantiene ahí, que yo creo que es propio del que escribió mucho tiempo en verso medido y después se le cuela casi de contrabando, ¿no? En alguno de los poemas que vos leías en verso libre, yo iba escuchando en decasílabos, en un poema que yo quiero leer después al final, que es de Estaciones de Mago, Campo de Trigo bajo cuervos. Hay varios en decasílabos, bajo el largo presentimiento azul, quiero trazar largo camino doble. Ese sería algo. Después algunas influencias que siguen resonando, ¿no? Porque es evidente que en toda esa búsqueda mística de ella están los místicos españoles, supuesto, claramente, ¿no? San Juan, ella amaba a San Juan. Está ese toque girondo, como vos decías también. Y después desde la perspectiva de lo que vos mencionabas, Valeria, de cómo ella prefería en determinado momento ponerle la palabra, darle el micrófono del poema a las cosas, me hace acordar, en cuanto a actitud, ¿no? En cuanto a la manera de escribir, al Francis Ponge de Le Parti pris du chose, ¿no? Donde el poeta hace que las cosas se presenten, ¿no? El pan, un vaso de agua, ¿no? O cosas así de una elementaridad absoluta. No sé qué piensan ustedes de estas continuidades, o seguramente hay otras.
Sí, pero hay algo que para mí es el toque de Amelia, que es que puede entrar alguien para darle un indicio, pero ella lo transforma en su forma peculiar de decir. Ese que yo leí, Halcón Azor, Amor, Neblí, Radar, es uno de los versos más maravillosos para mí que escribió Amelia, con esas palabras que van armándose en ritmo. Sí, sí, van aliterando también, ¿no? Toda esa literación y ritmo. Halcón, Azor, Amor, Neblí, Radar. Sí, sí, aparecen todas palabras de 2 sílabas agudas, que terminan en R o en L, ¿no? O en una vocal que se estira. Sí, entonces hay en Amelia eso de transformar lo que tome. Porque sí, Girondo está, pero Girondo no lo podés encontrar y decir acá está. Sentís que hay esa cuestión con el juego de las palabras y la apertura de las palabras. Yo siempre me acuerdo en Región de Fugas, cuando dice, poniendo su asombrero, asombro y sombrero, el asombrero, esas cosas que jugaba Amelia al final muchísimo. Y que reúne mucho, de alguna manera, porque se suele hablar de su estética anacrónica, ¿no? Como de una idea de poeta antigua, parece por momentos, pero es muy experimental. Súper experimental al mismo tiempo. Por eso yo dije lo que no lo puedo creer. No puedo creer que no la tomen más. Me parece que esta afición por el sujeto poético que tenemos últimamente los que escribimos poesías de yo, me levanté, hay una gran afición por hablar del yo con las características cotidiana. Y los rasgos de la persona. Sí, sí, es como un efecto de red social también, ¿no? Es un efecto de red social también, esto de exponer el yo circunstancial, digamos, Sí, el yo anecdótico. Eso es muy de redes. Para mí es muy de redes. Sí, no, hay un tema también con el sujeto poético muy identificable con la persona. Por eso suena raro que hable. Escrituras de Rana, por ejemplo, es maravilloso. Y bueno, y León, Tigre, San Simeón, bueno, incluso en El Humo hay un poema donde habla la llovizna. Y sí, ¿no? Y hay varios en ¿cómo es que se llama? No me sale, en La Llave. En El Humo. Sí, en El Humo hay varios que asume otra voz, la voz de Amelia, la voz del poeta, no digamos de Amelia, la voz del poeta. Sí, tal cual. Justamente porque no queremos confundir al yo civil con el yo poético. Con el yo poético, con el sujeto poético. Bueno, ¿qué les parece si cerramos este hermoso homenaje? No sé, cada una de ustedes habrá elegido uno. Yo canto primero, voy a leer Campo de Trigo con Cuervos. Dale. Ustedes elijan lo que quieran y empiece Roxy, y vamos. Bueno, así puedo elijo primera. Claro, yo tenía, como pensaba, aparte que por ahí ya me le hicieron un última, montón durante la charla, ¿viste? Nos han ganado de mano. Me robaron ya varios de los que había. Qué difícil igual elegir uno, ¿no? Sí. Una tarea. Hoy pensaba, qué difícil. Marqué un montón. Dije, bueno, no, esto es una lectura de 1 hora. Pero como pensaba que tal vez iba última, me había orientado más por el último poema de ella que mencionó Cristina, publicado en La Nación póstumamente. Si me permiten, leo ese. Yo le comentaba a Valeria y a Cristina que la conocí a Amelia, desgraciadamente, en ese final de su vida. El día yo trabajaba en el suplemento de La Nación cuando fue a llevar ese poema. ¿En serio? Sí, mira. Diciendo, acá le vine a dejar una costurita a Hugo Becacheche. Bien. Este poema que además abre como en función de lo que ya comentaron, a ese infinito que es su obra, ¿no? Ya deshojada el alma sueño. Adiós corola de preguntas, deseos, arrullos, trances, agonías. Ya partido el espíritu, el solo, el antes sol, puntual de los intentos de asir el íntimo, volar remoto y volverlo escritura levitante, el yerto, cumpliendo una canción de la difunta. Fue confiado la hoguera y el súbito resumen de cenizas a la pasión del mar. Quien por obra y por sal de oleaje mítico las rodeó de una barcarola,
un arca mínima de titanio domado, cuarzo, luna o canto rodante, según quien la imagine. Porque una vez es perceptible resplandor del espíritu permanece en los restos mientras conserven su sentido, fulgura en las cenizas navegantes el sinfónico rayo, la mirada desconocida que en su recinto frente adentro de la asombrada proyectaba clarividencias, y en el abrazo de su fulgor ellas duermen entretejidas en un sueño rapsoda, no advertido por tierras, ni por naves del mar, ni del cenit, ni de la mente. Ritmado por bonanzas, tempestades, gaviotas y constelaciones. 3. Cuando el viento promete en su soñar unánime las de la ebria ondoneante barcarola, ven la primordial devoración, la que origina liberadores arpegios como el apócrifo volcán laurel, zorzal, amor, la ven surgir del mar proteico en inminencias, archipiélago a punto de alzar vuelo y pez a punto de entonar. No hay pleno arpegio sin terror ni dolor. 4. Cuando el viento desnuda desde un océano del tiempo las resumidas en su sueño, ven en las orillas cavilantes la zona cumbre del arpegio numeroso, la cruel o mártir dual devoración, ceremonia frontal o de perfil de quienes saben que comen al prójimo o que son comidos por él. Ven los infiernos y ven los cielos abriéndose en las almas. No son lugares, sino estados del alma, fomentados por minorías poderosas, oscuras o radiantes, que vierten crimen o belleza sobre todos los órdenes del hambre, diseminadas en la esférica extensión del sufrimiento que la esperanza vuelve músico, y sobre oleaje púrpura remonte de las aguas legendarias, contemplan el humano devenir su cíclico argumento desplegado en la porfía metafísica del banquete sin fin, que se alza y cae y torna entre el mar de la sed y el salmo hambriento. Lo contemplan en cuarteto de travesías. El barco ebrio, Ulises, Moby Dick y Noé pasan creando rebeldía, odisea, exterminio y regénesis. 5. Y siempre un diferente así, hasta que el mar se acabe y las del arca mínima formen parte de las cenizas de la tierra de su bandada sin memoria, aunque tal vez la vidente navegación dure menos que el mar y que la guerra. Tal vez hasta que un pájaro misil desgarre el viaje del arca el sueño y las cenizas abandónicas se pierdan iniciándose en el oficio de durmientes de nadie, menos una, ojalá, partícula, la que guarde un resplandor del ojo lince, el de mi contemplar desconocido, la que despierte paulatina sobre las eras, asumiendo los arduosos porvenires de rima y ronda y organismo ardiente hasta llegar, escalando el deseo al rango de algún amante pensamiento, son y escucha de la vida, que es cántico, universo, improvisándose dentro de algún volar del infinito. Bueno, nos va a costar después de esto, porque aparte Roxana lee muy bien. Vamos a tener que volver a otra realidad. Espero que no se aburra nuestro público, porque yo les voy a leer escrituras de Rana, que es medio larguito. Sí, es largo. ¿Decís que lea uno más corto? Y uno más cortito. Sí, Sí. uno más corto. Demasiado largo. Bueno. Leo uno más corto, a ver. Soplo, les voy a leer, de Región de Fugas. Algún mañana o nunca seré un hombre. Dis que difícil que me dejen serlo.
en tanto soy un corto Dios, el que amansa los cuchillos del frío y un algo ve lo que sucederá. Sobre esta sal desparramada altura de puma que perdió su poncho, soplo en mi cuerpo quena, para que sepa el sol que abrigo su camino. Allá, detrás de la distancia, en suaves montes del amanecer, pinto con mis sonidos los colores del primer sueño y sus vicuñas, y en los atardeceres los despinto. Cuando aparece noche regalada no me devuelvo al mundo triste, me soplo hasta perderme titilando. Algún tal vez tendré una casa luna, que me cante Navidad india y que me abrace, de donde baje a descubrir el río del pez de la vida. Su galopar me ha de llevar al mar sin dueño, pero algún antes conoceré lo que disque es el árbol. Caminando por el gran viento colorado bajo los pájaros del sol, a mis ojos vendrá, torre de padre abierta en verde madre. Me contará que hace una larga procesión de tumbas mías yo era copla, razón y mando de esta tierra. Me avisará con soplo mío que mientras dure la filosa eternidad en la sonrisa hay que pararse, pues que en lugar donde el olvido manda, la risa baila con la muerte. Me hará crecer el alma en ramas sin descanso, formando techo del grandor del territorio para mi cantidad de mudas hambres. Me enseñará las letras de los hombres y a soplar sobre cumbres poderosa escritura que nadie apague en el atardecer. Sí, eso es lo que yo decía hace un rato, ¿no? Exacto. Buah, yo voy a leer Cazador en trance. Jinete exhalando, caballo urgente, designio, chaqueta de amaranto entrecortado, rojo verde, por el bosque de la persecución, jauría que fue lobo, que fue piedra, zigzag oval, ojo de amante, ojo de tumba, mental de mente, sabio estampido, el cazador, señor furtivo, dueño ajeno, surge desmemoriado de una remota danza. Mirando bien como lo miro, este perdido terco bailarín, este cadente, este arrojado, este que salta cazador en trance, con su olvidado rojo rol, su interminable verde vértigo, su agudo monosílabo penetrando en la víctima, apenas es un sueño de la víctima. Desde tótems lo miro durante un trébol, desde pirámides y cúpulas, desde embudos y túneles, desde lunas inversas. Repite su pasaje, mientras el orden, el tramador, el providente, dorándolo, velándolo, con cielos y trompetas, lo ubica en su tapiz. Durante el pensamiento repite su pasaje, cruzándose consigo, inmutable, mutando, por siempre more, en hora, en anticipo. Durante la pasión repite su pasaje, múltiple, doble, solo, por hélices, rayos, centro. Durante agónicos repite su pasaje desde lo cruento, retornando, de entonación, persecución, designio. Durante un alma o álamo repite su pasaje, en ascenso, en descenso, detrás y delante del todo. Desde mi límite lo miro, con su mira en mi párpado, y advierto, lumbre, niebla, lumbre, huyendo, mi presa huyendo fiel por ondas, y soy, y voy, jinete exhalando cabellera de hoguera, caballo en apogeo, remolino, fatalidad, opción, zigzag, jauría, chaqueta de amaranto entrecortado, rojo azul,
por los árboles índigo, yo porfiante, con ojo metal, estampido, estampido, persiguiendo por danza, bosque, sueño, cielo. Bueno, yo voy a leer, como ya anticipé, Campo de trigo bajo cuervos, que es uno de los más extraordinarios cuadros de Van Gogh, que aparece en Estaciones de Van Gogh, justamente, el libro de 1984. Porque hay que servir hasta el final del fuego, con el que siempre quise calentar al sumergido, y la tristeza alcanza el rango que ahuyenta al espíritu y enajena la mano. Pinto con estertores. Dentro del solo ser, bajo el largo presentimiento azul, quiero trazar largo camino doble, el rojo azar, quiero lanzarlo así, fluyendo entre canciones verdes, quiero extender inmenso ardor reinando y resonando el salmo, el oro victorioso de la vida. De pronto el viento es anatema, se retuerce la soledad, acometen los turbios, surge infinito de la médula lo negro, se abalanza traidor, perverso. Despavorido, el amarillo enorme puja oblicuo, arrancándose. Lo negro abierto en alas viles ronda al candente espanto, sube, crece, extermina cielo. Huye el camino cárdeno, huye al revés su doble aullido verde. Huye el espacio, la salida, la razón. No puedo detener los cuervos. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todas y a todos. Ojalá, sí, muchas gracias Cristina, Valeria, por estar acá. Da para seguir, realmente es una obra infinita, da para seguir comentando muchísimas cosas. Ojalá sigamos celebrando la poesía de Amelia en toda su magnitud, tomando incluso muchas de las propuestas que nos trajo Valeria. Bueno, se renueva el agradecimiento, gracias a toda la gente de la Biblioteca Nacional, de video, de diseño, de salas, de prensa, etcétera, etcétera, por permitirnos llevar adelante esta actividad. Bueno, podríamos decir, como citando a Bailey, ¿no? De Amelia es infinita esta riqueza abandonada. Los esperamos el miércoles que viene. Vamos a hacer un homenaje, un repaso de una extraordinaria revista de breve existencia, pero muy importante, que fue Zona de la Poesía Americana, donde, bueno, estuvieron César Fernández Moreno, Noé Gitrig, Alberto Banasco, el mencionado Edgar Bailey, entre varios más. Van a estar Facundo Ruiz y Luciana del Giso, especialistas en la época y en esta revista en particular. Es a la misma hora, el próximo miércoles y aquí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias.